nuestro anterior video veíamos cómo nuestro desarrollo espiritual no debía ser inculcado, sino que sencillamente debería ser una necesidad que se desarrolla en nuestro interior para poder generar otro tipo de percepciones, otro tipo de desarrollo, conocimiento y demás, y que ese desarrollo espiritual sea basado en las experiencias que teníamos en la vida y que sencillamente nos enseñan que a través de lo tradicional o lo que nos dicen que debemos hacer, no conseguimos realmente nuestra felicidad. Y en este momento, en este video, de lo que vamos a hablar es realmente de el espacio que se ha determinado para ese desarrollo y cómo la diferencia entre la religión y la espiritualidad marca un punto importante en cuanto a lo que sería realmente nuestra interacción con el medio ambiente y con el entorno. En este caso vamos a hablar de lo que es conocido como la casa de Dios o el templo de Dios. Independientemente de la religión en la que tú estés o en la que tú creas, todas las religiones tienen unos lugares sagrados que son aquellos lugares en los cuales se da tributo o adoración a la creencia que se tenga. En este caso, el cristianismo, por ejemplo, en sus iglesias, el islam, por ejemplo, en sus mezquitas y demás, los templos budistas y bueno, cada religión tiene unos lugares sagrados que se construyen para la adoración de la divinidad. Esto es algo normal, esto es natural y realmente no es algo que se haya dado hace poco, sino que las religiones primitivas también tenían sus lugares sagrados. Es fácil que tú encuentres tribus indígenas en donde creen que la montaña o el lago o un lugar específico dentro de la geografía es uno de esos lugares sagrados donde conectan con su divinidad. Y eso es parte de una necesidad del ser humano, tener un lugar específico en donde pueda conectarse con su divinidad. Esa es la manera en que lo hacen las religiones, pero la espiritualidad no es así. En la espiritualidad no existen iglesias, no existen mezquitas, no existen templos, perdón, y no existen tampoco lugares sagrados en donde debamos conectar con la divinidad. La conciencia de la espiritualidad es que el lugar sagrado en donde podemos conectar con la divinidad es el universo entero. No existe una limitación geográfica. Es decir, la casa de Dios no puede ser un lugar construido con 4 paredes. No, la casa de Dios o de la divinidad es absolutamente todo lo que hay, todo lo que existe en este universo. Un basurero es la casa de Dios, tu hogar es la casa de Dios, el colegio donde estudian tus hijos o donde estudiaste tú es la casa de Dios, la universidad es la casa de Dios. Cualquier lugar en el que tú estés o cualquier lugar que esté presente en la creación es el lugar de Dios porque está hecho por Dios. Y esto marca una gran diferencia y aunque nosotros no nos demos cuenta, no sé si lo hayas percibido tú o no, pero cuando las personas llegan a ese lugar sagrado, se comportan de una manera naturalmente distinta que como estarían en un lugar común y tradicional. Por ejemplo, no es común que llegue alguien a una iglesia o a una mezquita a hacer grafitis en las paredes, ¿cierto? Lo hacen por fuera, no lo hacen dentro de la iglesia o la mezquita, porque se le tiene un cierto respeto a ese lugar sagrado. No es común que llegue alguien a robar dentro de una iglesia o dentro de un templo. No es común que cuando tú vas a un templo golpees a tu esposa, a tus hijos o a tu esposo o sencillamente tengas un comportamiento inadecuado. Las personas y los seres humanos, cuando llegamos a esos templos o lugares sagrados, solemos tener un comportamiento mucho más adecuado que el que tenemos afuera. Lo bueno es que nosotros realmente deberíamos generar un cambio y a través de la espiritualidad entender que no es ese lugar sagrado en el que nos debemos comportar bien, sino que nos debemos comportar exactamente igual de bien en cualquier otro lugar, porque en donde tú estés, no importa si sea bonito, feo, si sea frío, caliente, si sea un estrato alto o bajo, de una clase social determinada, todos son lugares que están hechos y que son basados en la creación de la divinidad en la que tú creas. Entonces, no tenemos que comportarnos bien en un lugar específico, debemos empezar a comportarnos bien en todas partes. Por lo tanto, el desarrollo de la espiritualidad implica que en donde tú estés tengas un comportamiento adecuado. Y eso quiere decir que no botes basura, que no le hagas daño a los demás, que no lastimes a otras personas o seres vivos, que trates de mitigar al máximo cualquier efecto que se genere sobre el ambiente, sobre la sociedad, en fin. Es decir, no hay un lugar donde debamos ser malos y un lugar donde debamos ser buenos. En todos los lugares debemos ser exactamente igual. Empieza a interiorizar esto y como reto, durante la siguiente semana o de aquí en adelante, para que desarrolles tu espiritualidad, es que te comportes en todos los lugares como si estuvieras en un templo o como si estuvieras en un lugar sagrado.
Es decir, genera conciencia, toma conciencia de lo que haces, toma conciencia de lo que dices y aplica ese mismo concepto, como si estuvieras en un lugar sagrado para ti, aplícalo en el resto de espacios y lugares en el que tú estás. Y poco a poco esa ampliación de la conciencia te ayudará realmente a desarrollarte espiritualmente, a estar mucho más en paz y en equilibrio con el universo. Tan solo piensa o imagina cómo sería el mundo si todos nos comportáramos en todas partes como si estuviéramos en un lugar sagrado. Nos vemos en el próximo video.